algunos de ustedes sabrán acerca de la publicación de este nuevo libro del cardenal Robert Sara. Es un libro muy interesante que está causando revuelo. Apenas fue publicado en estos días y debido a su tema es que está siendo del interés de muchos. Y lógicamente es un tema que ya está apareciendo en la prensa católica, también en la prensa secular. Y por esa razón creo que vale la pena comenzar a conocer su contenido de primera mano. Ya comencé yo a leer el libro y lo que quiero hacer en esta transmisión es compartir contigo las primeras páginas para que te des una idea de su contenido y para que te des una idea también del tono tan candente con el que escribe el cardenal Robert Sara. Él es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Es uno de los hombres más sabios que tenemos en la Iglesia Católica. Es un hombre que siempre ha escrito desde el fondo de su corazón, con mucha sabiduría, pero también con mucha fuerza. Sus palabras suelen llevar fuego, pero ese fuego que sale de su corazón no es otro que el fuego del Evangelio. No es un fuego agresivo que busca destruir, sino todo lo contrario, es un fuego que busca encender en las llamas de la verdad, que busca encender en ocasiones una lámpara que nos dé luz en el camino, que busca encender nuestros corazones para que no se desanimen y que busca encender nuestros corazones también para que ardan de pasión por el Evangelio, de pasión por nuestra fe y que así salgamos a vivir como buenos hijos de Dios. Este libro es nuevo, te digo, está recientemente publicado, cosa de días. Tiene por título en inglés The Day is Now Far Spent y te confieso que incluso a mí mismo me cuesta trabajo traducirlo al español, el título. The Day is Now Far Spent. Es algo así como el día ya quedó muy atrás o el día ya está muy gastado o el día ya está muy desgastado. Cuesta trabajo, no sé cuál sea el título con el que vaya a ser publicado en español. Ignoro cuándo va a ser publicado en español, estoy investigando y no encontré mayores detalles. Si alguno de ustedes sabe, por favor compártanoslo, pero por lo pronto las dos versiones que están publicadas son la original en francés y también está en inglés. Y la que tengo yo aquí, pues en mis manos, es la edición digital para Kindle. La compré de inmediato para poder descargarla y tenerla ya al instante y poder comenzar a leerla. Como te decía, en esta emisión lo que voy a hacer es comenzar a leer las primeras páginas de este libro para que veas de qué se trata. Es una reflexión que hace el cardenal acerca de la crisis que se está viviendo en la iglesia y él hace declaraciones muy fuertes que brotan de su corazón, pero que brotan, por supuesto, de todo lo que él observa como cardenal. Además, pues es un cardenal cuyo trabajo es en la misma Santa Sede. Te digo, como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Este libro lo ha dedicado el cardenal Sara al Papa Benedicto XVI. Dice: al Papa Benedicto XVI, arquitecto en la reconstrucción de la Iglesia, al Papa Francisco, fiel y devoto hijo de San Ignacio, y también a los sacerdotes de todo el mundo en acción de gracias con ocasión de mis bodas de oro sacerdotales. Eh, este libro es un libro de entrevista, por así decirlo. Es un libro que no escribió el cardenal solo, sino que se fue guiando de las preguntas que se le fueron haciendo. Los contenidos, mira, vamos a ver rápidamente el temario para que veas de qué trata. El primer tema, pues ya es un tema de por sí fuerte, porque se llama Lamentablemente Judas Iscariote. Lamentablemente Judas Iscariote. Después el libro está dividido en cuatro partes. La primera parte tiene por título El colapso espiritual y religioso. La segunda parte, El hombre empequeñecido o sobajado, podríamos decir, el hombre sobajado. La tercera parte, La caída de la verdad, la decadencia moral y los malos hábitos políticos. Y la cuarta parte, Redescubriendo la esperanza. Es un libro que reflexiona acerca de esta crisis de la iglesia, pero es un libro que lógicamente termina dándonos luz. Y de hecho el título completo de la cuarta parte es Redescubriendo la esperanza, la práctica de las virtudes cristianas. A detalle, ¿qué es lo que contiene cada una de estas secciones? La primera, que habla acerca del colapso espiritual y religioso.
Habla acerca de la crisis de fe, la crisis sacerdotal, la crisis de la iglesia, la asedia y la crisis de identidad. La segunda parte, que habla del hombre sobajado, habla del odio del hombre y del odio de la vida. La tercera parte, que habla de la caída de la verdad, de la decadencia moral y de los malos hábitos políticos, habla acerca de a dónde se dirige el mundo, el odio, el ridículo y el cinismo, la crisis en Europa, los errores de Occidente, los enemigos acérrimos, las seducciones engañosas y la supuesta emancipación de la vida, la caída del valor y las utopías fatales del mejor de los mundos, el rostro de las democracias posmodernas y el capitalismo, la marcha fúnebre de la decadencia y la libertad religiosa. Y la última parte, que habla sobre redescubriendo la esperanza, la práctica de las virtudes cristianas, contiene los apartados Dios abre su mano y qué debemos hacer. Además de que termina con un epílogo titulado Que nada me turbe. Y bueno, pues en esta emisión vamos a comenzar leyendo esta primera parte, que es bueno, no la primera parte, sino más bien el preámbulo del libro, que se llama Tristemente Judas Iscariote. Mira que a mí esto pues me ha resonado lógicamente, como sabes, y si no lo sabes, bueno, te lo comparto, pero soy autor. Uno de mis varios libros tiene por título Judas, traidor o instrumento de Dios. Es un análisis bíblico en el que resolvemos ese enigma. Muchas personas no saben si Judas fue un instrumento que Dios envió para que traicionara a Jesús y esto desencadenara el proceso de la crucifixión y así se pudiera llevar a cabo la redención del hombre, o si bien fue un traidor que actuó por cuenta propia, en cuyo caso es totalmente culpable de haber cometido el peor de los crímenes, un deicidio incluso. Solamente hay una respuesta, no es cuestión de opiniones, y haciendo un análisis bíblico de toda la vida de Judas y de lo que dice la Escritura y de lo que dicen los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles y de lo que dice incluso el Antiguo Testamento, podemos llegar a resolver esa pregunta, si Judas fue un traidor o un instrumento de Dios. En verdad te invito a que leas este libro. Es un libro, modestia aparte, muy bueno. Me baso en la retroalimentación de los lectores, que todos dicen que es un libro fascinante, que lo empiezan a leer y no lo pueden dejar de leer hasta que lo terminan, porque dicen que se lee como una novela de misterio, siendo un análisis bíblico muy meticuloso. Judas, traidor, instrumento de Dios, búscalo en Amazon, lo puedes encontrar en su edición impresa o también en su edición digital para Kindle. Y como te digo, por esa razón me llama mucho la atención que este preámbulo del cardenal Robert Sarah tiene por título Tristemente Judas Iscariote. ¿Qué tiene que ver Judas Iscariote con la crisis de la iglesia? Vamos pues a ver qué tiene que ver. Y comienza, te traduzco, esta no es la traducción oficial, yo tengo en mis manos la edición en inglés, que como te digo, esta junto con la de francés son las únicas que han sido publicadas hasta el momento. Así que esto no es la traducción oficial al español, es simplemente mi traducción que voy haciendo al vuelo para que conozcas el contenido y para que conozcas, te digo, el tono con el que escribe el cardenal Robert Sarah, insisto, uno de los hombres más sabios actualmente en la Iglesia Católica. Si todos callaran, las piedras gritarían. Lucas 19:40. Un traidor es aquel que jura y que miente. William Shakespeare en Macbeth. ¿Por qué hablar una vez más? En mi último libro te invitaba al silencio. Sin embargo, ya no puedo guardar silencio. Ya no puedo quedarme callado. Los cristianos están desorientados. Cada día de todas partes recibo llamadas de auxilio de aquellos que ya no saben cómo creer. Cada día me encuentro en Roma con sacerdotes que están desalentados y heridos. La iglesia experimenta la noche oscura del alma. El misterio de la iniquidad la está envolviendo y cegando. Cada día los más terribles reportes de noticias nos alcanzan. No pasa una semana sin la revelación de un caso de abuso sexual. Cada una de estas revelaciones
rasga nuestros corazones como hijos de la Iglesia. Como solía decir San Pablo VI, nos está invadiendo el humo de Satanás. La Iglesia, que debiera ser un lugar de luz, se ha convertido en la morada de las tinieblas. Debiera ser un hogar seguro, una familia pacífica, pero mira, se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo podemos tolerar el hecho de que los depredadores han entrado entre nosotros, en nuestras filas? Muchos fieles sacerdotes se comportan cada día como corderos atentos, como padres amables y como guías confiables, pero algunos hombres de Dios se han convertido en agentes del maligno. Buscan lastimar las almas puras de los más pequeños. Han humillado la imagen de Cristo presente en cada niño. Sacerdotes por todo el mundo se han sentido humillados y traicionados por tantas abominaciones. Siguiendo a Jesús, la Iglesia experimenta el misterio de la flagelación. Su cuerpo es lacerado. ¿Quién inflige los latigazos? Los mismos que debieran amarla y protegerla. Sí. Y quisiera hacer énfasis tomando prestadas las palabras del Papa Francisco. El misterio de Judas pende sobre nuestro tiempo. El misterio de la traición se escurre por los muros de la Iglesia. Los actos de abuso cometidos en contra de los menores revelan esto de la forma más abominable posible. Pero debemos tener el valor de mirar a nuestro pecado a la cara. Esta traición fue preparada y causada por muchos menos visibles, por muchos más sutiles, y sin embargo, fueron igual de profundas. Por mucho tiempo hemos estado experimentando el misterio de Judas. Lo que ahora sale a la luz, en plena luz del día, es algo que debemos tener el valor de denunciar con claridad. En su raíz, la crisis que padece el clero, la Iglesia y el mundo es una crisis espiritual, es una crisis de fe. Esto lo subrayo. En su raíz, la crisis que padece el clero, la Iglesia y el mundo es una crisis espiritual, es una crisis de fe. Ese es el diagnóstico del cardenal Robert Sarah, que continúa explicando: estamos experimentando el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas. Permíteme meditar contigo sobre la figura de Judas. Jesús lo había llamado al igual que a los otros apóstoles. Jesús lo amaba. Lo había enviado a proclamar la buena nueva, pero poco a poco la duda se fue apoderando del corazón de Judas. De manera imperceptible, comenzó a juzgar las enseñanzas de Jesús y se dijo a sí mismo: este Jesús es muy exigente, no es muy efectivo. Judas quería que el reino de Dios llegara a la tierra de inmediato, por medios humanos y según sus planes personales. Sin embargo, había escuchado a Jesús decir: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, citando a Isaías. A pesar de todo, Judas se distanció. Ya no escuchaba más a Jesús. Ya no lo acompañaba durante aquellas largas noches de silencio y oración. Judas se refugió en los asuntos mundanos. Se ocupó a sí mismo con la bolsa, con el dinero, con el comercio. El mentiroso comenzó a seguir a Cristo, pero ya no le creía. Esta es otra frase muy fuerte, porque hay que entender que la reflexión que está haciendo el cardenal Sarah del papel de Judas Iscariote es una reflexión que está transportando a la realidad de la Iglesia Católica en estos días. El mentiroso continuó siguiendo a Cristo, pero ya no le creía. El mentiroso continuó siguiendo a Cristo, pero ya no le creía.
hablaba a sus espaldas. En Jueves Santo, el maestro lavó sus pies. Su corazón debió estar demasiado endurecido porque no se conmovió. El Señor estaba frente a él, de rodillas, un siervo humilde, lavando los pies de aquel que lo iba a entregar. Jesús lo miró por última vez, con sus ojos llenos de bondad y misericordia, pero el diablo había tomado posesión del corazón de Judas. Él no bajó la mirada. En su interior debió haber pronunciado las antiguas palabras de rebeldía: non serviam, no te serviré. Durante la última cena tomó la comunión, a pesar de tener su plan fijado. Esta fue la primera comunión sacrílega en la historia, y él lo traicionó. Judas es por toda la eternidad el nombre del traidor, y su sombra se cierne sobre nosotros en la actualidad. Sí, al igual que él, nosotros también hemos traicionado. Hemos abandonado la oración. El mal del activismo eficiente se ha infiltrado por doquier. Buscamos imitar la organización de las grandes empresas. Nos olvidamos que solo la oración es la sangre que puede fluir por desde el corazón de la iglesia, a través del corazón de la iglesia. Estoy haciendo, como te digo, una traducción al vuelo de la edición en inglés, dado que a estas alturas no ha sido publicada la traducción al español de este libro. Entonces, traduciendo al vuelo, perdonarás que de cuando en cuando haga una pausa para ver cómo traduzco cierta expresión o que tenga que corregirla cuando me doy cuenta del verdadero sentido. Decimos que no tenemos tiempo que perder. Queremos usar este tiempo para actividades sociales útiles. Esto no puede dejar de hacerme pensar, queridos amigos. Estamos hablando de la crisis de la iglesia. El tiempo que nos hemos abandonado la oración, el tiempo que nos queda lo queremos emplear para actividades sociales útiles. Piensa cuántas parroquias han perdido su vida espiritual o la están perdiendo en favor de actividades sociales para crear comunidad, para integrar a la comunidad. Piensa en cuántos consejos pastorales no se discute más acerca de la siguiente fiesta, de la siguiente reunión, del siguiente desayuno italiano, de la siguiente cena hawaiana, que del siguiente proyecto de evangelización. ¿Sí o no pasa eso? Por eso dice el cardenal Sara, hemos abandonado la oración, no tenemos tiempo que perder, pero el tiempo que nos queda lo queremos usar en obras sociales útiles. Eso pasa a niveles parroquiales, multiplícalo, es la realidad de la iglesia. Dice, advierte aquí muy fuerte el cardenal Sara, alguien que ya no reza más, ya ha traicionado. Alguien que está deseoso de hacer todo tipo de compromisos con el mundo, es alguien que está caminando el sendero de Judas. Acuérdate que un momento atrás el cardenal Sara reflexionaba de cómo Judas había abandonado ya la oración, ya no acompañaba a Jesús en sus veladas de oración. ¿Por qué no? Porque ya no le creía. Jesús se distanció de él. Al distanciarse ya no lo acompañaba a orar, por ende él tampoco oraba. Por eso dice aquí, alguien que ya no reza es alguien que ya ha traicionado. Alguien que desea hacer todo tipo de compromisos con el mundo es alguien que camina el sendero de Judas. Todo tipo de cosas son desafiadas y lo toleramos. La doctrina católica es también cuestionada. En el nombre de posiciones llamadas intelectuales, los teólogos se entretienen a sí mismos deconstruyendo los dogmas y vaciando la moralidad o la moral, vaciando la moral de su sentido profundo. El relativismo es la máscara de Judas disfrazada de intelectual. Otra frase digna de subrayar en el libro, el relativismo es la máscara de Judas disfrazada de intelectual.
O sea, desde esa frase podríamos quedarnos reflexionando toda la noche, queridos amigos. ¿Cómo no sorprendernos entonces al escuchar que tantos sacerdotes rompen sus votos? Relativizamos el sentido del celibato. Decimos que tenemos derecho a la vida privada, lo cual es contrario a la misión del sacerdote. Algunos han llegado tan lejos incluso a reclamar el derecho a realizar actos homosexuales. Los escándalos se suceden entre sacerdotes y entre obispos. El misterio de Judas se está esparciendo. Por tanto, quiero decir a todos los sacerdotes, permanezcan fuertes y firmes. Ciertamente, porque debido a pocos ministros, todos ustedes pueden ser etiquetados de homosexuales. Ellos arrastrarán a la Iglesia Católica por el fango. Ellos la presentarán como si estuviera formada por completo por hipócritas, por sacerdotes hambrientos de poder. No permitan que su corazón se atribule. En Viernes Santo Jesús cargó con todos los crímenes, fue acusado con todos los crímenes del mundo. Y Jerusalén gritaba, crucifícalo, crucifícalo. A pesar de las investigaciones tendenciosas que pretenden demostrar que esta situación irresponsable de desastre, que esta situación de desastre se debe a hombres de la iglesia irresponsables que permanecen en control de la iglesia, ustedes permanezcan en calma y confiando en la Virgen y en San José al pie de la cruz. Los sacerdotes, los obispos y los cardenales inmorales de ninguna manera pueden empañar el testimonio luminoso que por más de 400,000 sacerdotes por todo el mundo dan todos los días de manera fiel y que sirven al Señor en la santidad y en la alegría. A pesar de la violencia de los ataques que la iglesia puede sufrir, no perecerá. Esto es importante también. A pesar de la violencia de los ataques que la iglesia puede sufrir, no perecerá. Esta es la promesa del Señor y su palabra es infalible. Los cristianos tiemblan, se estremecen, dudan. Quiero que este libro sea para ellos. Quiero decirles, no duden. Aférrense a la doctrina, aférrense a la oración. Quiero que este libro fortalezca a los fieles cristianos y a los sacerdotes. El misterio de Judas, el misterio de la traición, es un veneno sutil. El diablo busca hacernos dudar de la iglesia. Quiere que la miremos como una organización humana en crisis. Sin embargo, la iglesia es mucho más que eso. Es la continuación de Cristo. El diablo nos conduce a la división y al cisma. Él quiere hacernos creer que la iglesia nos ha traicionado. Pero la iglesia no traiciona. La iglesia llena de pecadores es por sí misma santa. Siempre existirá luz suficiente para aquellos que buscan a Dios. No caigas en la tentación del odio, de la división, de la manipulación. No es cuestión de creerle a un partido, de levantarse unos contra otros. El Señor nos advirtió sobre estos peligros al punto de asegurarle a la gente, a pesar incluso de los malos pastores, uno no debe abandonar a la iglesia, que es fuente de la verdad debido a ellos. Así pues, no nos perdamos en el mal ni en la división por aquellos que son malvados. Esto lo dijo San Agustín. Fíjate, lo dijo San Agustín allá en el año 400 y tantos. La iglesia está sufriendo, está siendo pisoteada y sus enemigos se encuentran dentro. No la abandones. Todos los pastores son hombres pecadores, pero ellos mismos
cargan el misterio de Cristo. ¿Qué se tiene que hacer entonces? No es cuestión de organizarse e implementar estrategias. ¿Cómo pudiera cualquiera pensar que puede mejorar las cosas por sí mismo? Eso sería entrar también en la ilusión letal de Judas. Debido a la ola de pecados en las filas de la iglesia, estamos tentados a tomar las cosas en nuestras propias manos. Estamos tentados a tratar de purificar a la iglesia por nuestras propias fuerzas. Eso sería un error. ¿Qué podríamos hacer? ¿Organizarnos en un partido? ¿Crear un movimiento? Esa es la tentación más seria. Es el disfraz más espectacular o más visible de la división. Bajo el pretexto de estar haciendo el bien, la gente se divide, se critican unos a otros, se rompen unos a otros en pedazos y el diablo se infiltra. Ha tenido éxito en tentar a buenas personas bajo la apariencia del bien. No reformamos a la iglesia por medio de la división ni del odio. Reformamos a la iglesia cuando comenzamos por cambiarnos a nosotros mismos. No dudemos cada uno desde su sitio en denunciar el pecado, comenzando por denunciar nuestro pecado. Palabras fuertes del cardenal Sara. La iglesia está en crisis. Bueno, la gran sorpresa es que tú y yo pertenecemos a la iglesia. ¿Eso qué significa? Que si la iglesia está en crisis, tú estás en crisis y yo estoy en crisis. Es una crisis de fe. O sea que tú estás en una crisis de fe y yo también estoy en una crisis de fe y no nos hagamos los que no porque pertenecemos a esta iglesia. Si empezamos a pensar que la iglesia está en una crisis pero yo no, estoy cayendo en lo mismo que Judas. Si pienso, me desgarro las vestiduras y pienso que la iglesia está en crisis, pero yo no, estoy cayendo en lo mismo que Judas, porque entonces estoy pensando que yo estoy por encima de la iglesia, que yo soy mejor que la iglesia. Y por eso es que empiezo a criticar, por eso es que empiezo a señalar y por eso es que comienzo a dividir, según yo, haciendo el bien, pero lo único que estoy haciendo es sembrando división y sembrando odio. ¿Y quién es el que gana? El demonio. Y me convertí yo en su cómplice al abrirle las puertas para que a través de mí actúe con su mentira, que fue lo que hizo Judas. Le abrió las puertas de su corazón al demonio, pensando que estaba haciendo el bien, porque llegó a pensar que Jesús estaba mal, que su plan estaba mal, que su misión estaba mal. En consecuencia, el que estaba bien era Judas. Cuidado con esto. Y esto que dice es fuerte. Que nadie dude desde su propio sitio en denunciar el pecado, ¿no? Comenzando por denunciar su propio pecado. Tiemblo cuando pienso que la túnica sin costuras de Jesús corre peligro de volver a ser rasgada. Jesús sufrió la agonía cuando vio el progreso de las divisiones de los cristianos. No lo crucifiquemos de nuevo. Su corazón nos lo implora. Su corazón está sediento de unidad. El diablo tiene miedo. El diablo tiene miedo de ser llamado por su nombre. A él le gusta disfrazarse en las tinieblas, en la niebla de la ambigüedad. Dejemos algo claro. Llamar a las cosas por su nombre equivocado es contribuir en la mala fortuna del mundo, dijo Albert Camus. En este libro, no titubearé en usar un lenguaje fuerte. Con la ayuda del autor y del ensayista Nicolas Diet, sin quien poco hubiera podido yo hacer, y que ha permanecido fiel desde que escribimos O Dios o Nada, pretendo tomar mi inspiración de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. No tengamos miedo de decir que la iglesia necesita una reforma profunda y que esto pasa a través de nuestra propia conversión. Nuevamente, perdón por estas pausas, pero como ya he dicho antes, estoy traduciendo al vuelo la edición en inglés, dado que no existió una edición al español en este momento, al menos al momento de estar transmitiendo este programa.
Perdónenme si algunas de mis palabras les provocan shock. Yo no quiero que se vayan a dormir lamentándose. Yo no quiero que se vayan a dormir después de mentirles. Yo no busco éxito ni tampoco popularidad. Este libro es un grito de mi alma. Es un grito de amor a Dios y a mis hermanos. Se lo debo a ustedes, a los cristianos. Solamente la verdad es la que salva. La iglesia está muriendo porque sus pastores tienen miedo de hablar con la verdad y con claridad. Otra frase para subrayar: la iglesia está muriendo porque sus pastores tienen miedo de hablar con la verdad y con la claridad. Tenemos miedo de los medios de comunicación, tenemos miedo de la opinión pública, tenemos miedo de nuestros propios hermanos. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Hoy en estas páginas te ofrezco lo que se encuentra en el corazón de mi vida, la fe en Dios. Dentro de poco me presentaré ante el juez eterno. Si no les doy a ustedes la verdad que he recibido, ¿qué podré entonces decirle cuando me juzgue? Nosotros los obispos deberíamos temblar al pensar en nuestros silencios culposos, en nuestros silencios cómplices, en nuestros silencios sobre indulgentes al lidiar con este mundo. La gente me pregunta con frecuencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando la división amenaza, es necesario fortalecer la unidad. Esto no tiene nada que ver con el espíritu de equipo que existe en este mundo. La unidad de la iglesia tiene su fuente en el corazón de Jesucristo. Debemos permanecer cerca a Él, en Él. Este corazón fue perforado por una lanza para que podamos nosotros refugiarnos en Él y hacer ahí nuestra morada. La unidad de la iglesia yace sobre 4 columnas: la oración, la doctrina católica, el amor a Pedro y la caridad mutua. Deben ser las prioridades de nuestra alma y de todas nuestras actividades. Te lo repito, la unidad en la iglesia yace sobre 4 columnas: la oración, la doctrina católica, el amor a Pedro, la caridad mutua. Deben ser las prioridades de nuestra alma y de todas nuestras actividades. Vamos a leer qué es lo que escribe el cardenal Sara acerca de cada uno de estos. Comenzando por la oración. Sin la unión con Dios, cada intento por fortalecer a la iglesia y la fe será en vano. Sin la oración, seremos címbalos vacíos. Nos hundiremos en el nivel de los comunicadores que hacen mucho ruido y producen nada más que viento. La oración debe ser nuestra respiración más profunda. Ve qué bonito. La oración debe convertirse en nuestra respiración más profunda. Debe llevarnos a ver cara a cara a Dios. Esto es hermoso, esto es hermoso. La oración debe convertirse en nuestra respiración más profunda. Debe llevarnos a ver cara a cara a Dios. Aprovecho para recomendarte que busques aquí en YouTube, en mi canal, busca por los videos de la oración del corazón. La técnica de la oración del corazón, que es una técnica de oración antiquísima, precisamente tiene ese propósito: que nuestra respiración se convierta en oración, y precisamente su propósito es que podamos contemplar a Dios cara a cara. Ve esos videos, ahí tengo videos donde explico ejercicios de oración, un taller completo donde lo explico, donde cito el catecismo de la Iglesia Católica para que comprendas la doctrina católica acerca de la oración del corazón que le iniciaron los padres del desierto muchos siglos atrás. Busca toda esta información acerca de la oración del corazón, porque precisamente estas palabras del cardenal Sara hacen una fuerte referencia a esa forma de oración. La oración debe convertirse en nuestra respiración profunda, debe llevarnos a ver a Dios cara a cara. ¿Tenemos algún otro propósito? ¿Tenemos nosotros los cristianos, los sacerdotes, los obispos,
alguna otra razón para existir que permanecer ante Dios y conducir a los demás hacia Él? Es tiempo de enseñar esto, es tiempo de poner esto en práctica. El que ora se salva, el que no ora es condenado, decía San Alfonso. Quiero insistir en este punto porque una iglesia que no tiene la oración como su tesoro más precioso se dirige a la ruina. Si no redescubrimos el significado de las vigilias largas y pacientes con el Señor, acabaremos por traicionarlo. Esto hacían los apóstoles. ¿Acaso pensamos que somos mejores que ellos? Los sacerdotes en particular deben absolutamente tener un alma de oración. Sin ella, las más efectivas de las acciones sociales se convertirían en algo inútil, incluso en algo dañino. ¿Nos daría entonces la ilusión de estar sirviendo a Dios? Cuando en realidad lo único que haríamos sería servir al maligno. No es cuestión de multiplicar nuestras devociones, es cuestión de quedarnos en silencio y en adoración, es cuestión de ponernos de rodillas, es cuestión de entrar a la liturgia con temor y con respeto. Es la obra de Dios, no es un teatro. Yo esto lo he dicho en numerosas ocasiones, queridos amigos, en numerosas ocasiones, y ahora que veo que lo escribe el cardenal Sara, y más adelante en el libro, cuando veo que el cardenal Sara cita también al Papa Benedicto XVI, hablando de cómo si se quita a Dios de la liturgia, automáticamente se provoca una crisis. Porque si se saca a Dios de la liturgia, se saca a Dios de la iglesia. Y si se saca a Dios de la iglesia, se saca a Dios de nuestra vida. Y algo que he estado diciendo constantemente, vean lo que pasó, el estudio este que reveló el Centro de Investigaciones Pew, de este 76% de católicos en Estados Unidos, que no creen que Jesús esté presente en la Eucaristía, que piensan que el pan y el vino son meros símbolos de Jesús. La razón más fuerte que yo atribuyo a esa crisis de fe que se vive en Estados Unidos al menos es precisamente el circo en el que se ha convertido muchas de las liturgias. Se ha sacado a Dios de las liturgias, en consecuencia se ha sacado a Jesús, a Dios de la vida de la iglesia, en consecuencia se ha sacado a Dios de la vida de los fieles. Y eso que yo he estado escribiendo, no me sorprende encontrarlo en este escrito del cardenal Sara, simplemente es alguien que desde su punto de vista está observando lo mismo que he observado yo. Y lógicamente que al ver que alguien con su sabiduría y desde el punto de vista que tiene como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, pues es realmente una alerta muy fuerte. Te repito lo que dice aquí. No es cuestión de multiplicar las devociones, es cuestión de quedarnos en silencio y adorar, es cuestión de ponernos de rodillas, es cuestión de entrar a la liturgia con temor y con respeto. Es la obra de Dios, no es un teatro. Me gustaría que mis hermanos obispos nunca se olviden de sus responsabilidades serias. Queridos amigos, ¿quieren levantar la iglesia? Pónganse de rodillas. Es la única forma. Si proceden de otra forma, lo que logren no vendrá de Dios. Solo Dios puede salvarnos. Solamente puede ayudarnos si nosotros rezamos. ¿Cómo deseo que una oración profunda, ininterrumpida, pueda levantarse de todo el mundo? Alabanza de adoración y de súplica. El día en que este canto silencioso haga eco en nuestros corazones. Y fíjate, habla aquí el cardenal de alabanza de adoración, pero no es con cantos y con bailes. Habla de alabanza y de adoración en silencio. Y antes habló del silencio. Y escribió un libro sobre el silencio, de hecho. Su libro anterior fue sobre el silencio. Es un libro que también tienes que leer. Dice aquí, el día en que este canto silencioso de alabanza a Dios, el día en que este canto silencioso haga eco en nuestros corazones, el Señor finalmente será capaz de hacerse escuchar y de actuar a través de sus hijos. Hasta entonces, levantaremos una barrera
por medio de nuestra agitación y de nuestra palabrería. A menos que pongamos nuestra mirada, a menos que recostemos nuestra cabeza en el corazón de Cristo como San Juan, no tendremos la fuerza para seguirlo hasta la cruz. Si no nos damos tiempo para escuchar los latidos del corazón de nuestro Dios, lo abandonaremos y lo traicionaremos como lo hicieron los apóstoles mismos. Fíjate, en el Evangelio según San Juan, el discípulo al que Jesús amaba, pensamos que es Juan, dice que estaba recostado en su pecho. Y ahí entonces escuchaba el latido del corazón de Jesús. En el Evangelio de Juan todos los apóstoles, uno lo traiciona, los demás huyen, y el único que se queda con él era el que estaba recostado escuchando el latir del corazón de Jesús. Por eso dice aquí el cardenal Sara como San Juan: a menos que pongamos nuestra cabeza, a menos que reposemos nuestra cabeza en el corazón de Cristo como San Juan, no tendremos la fuerza de seguirlo hasta la cruz. Si no nos damos el tiempo de escuchar los latidos del corazón de nuestro Dios, lo abandonaremos, lo traicionaremos como lo hicieron los apóstoles mismos. Llevamos aquí 42 minutos de transmisión, queridos amigos. Falta un poco para terminar este preámbulo del libro. Yo quisiera continuar. Yo creo que voy a continuar. Creo que vale la pena continuar con este ejercicio. No veo que estén dejando ustedes muchos comentarios. De todas maneras, yo les agradezco a quienes están conectados, que estén siguiendo con atención este programa. Gracias también a las personas que se han unido más adelante de haber iniciado la transmisión. Lo que estamos haciendo es ir leyendo el preámbulo de este libro recién publicado del cardenal Robert Sara. Él es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Ha publicado este libro. No tiene título en español todavía, pero en inglés es un libro que tiene por título The Day is Now Far Spent. Y es un libro en el que el cardenal Sara hace una reflexión y múltiples advertencias acerca de la crisis de la Iglesia y de sus causas. Continuamos pues con este segundo pilar de nuestra vida cristiana que dice el cardenal Sara, que es la doctrina católica. No tenemos que inventar y construir la unidad de la Iglesia. La fuente de nuestra unidad nos precede y nos es ofrecida. Es la revelación que recibimos. Si todos defienden esta opinión, si cada quien defiende su opinión, sus nuevas ideas, entonces la división cunde por doquier. A mí me hiere ver a tantos pastores vendiendo la doctrina de la Iglesia o poniendo en venta la doctrina de la Iglesia y sembrando división entre los fieles. Le debemos al pueblo cristiano una enseñanza clara, firme y estable. ¿Cómo podemos aceptar conferencias episcopales que se contradicen entre sí? Donde reina la confusión, Dios no puede habitar. La unidad de la fe presupone la unidad del magisterio en el tiempo y en el espacio. Cuando una nueva enseñanza nos es dada, debe siempre ser interpretada de forma consistente con la enseñanza anterior. Si introducimos rupturas y revoluciones, rompemos la unidad que rige a la Iglesia Católica, que rige a la Santa Iglesia a través del paso de los siglos. Esto no significa que estemos condenados a repetir fórmulas establecidas, pero un nuevo desarrollo siempre debe llevarnos a una mejor y más profunda comprensión que la enseñanza anterior. La hermenéutica de la Reforma en continuidad que enseñó Benedicto XVI tan claramente es una condición indispensable de la unidad. ¿A qué se refería el Papa Benedicto XVI con la hermenéutica de la continuidad? La hermenéutica consiste en interpretar. Entonces, cuando tú interpretas o cuando la Iglesia interpreta el tiempo en su momento, ¿verdad? Al hacer esa interpretación, lo que tiene que hacer la Iglesia es explicar las enseñanzas que nunca han cambiado, explicarlas bajo esa nueva realidad. Las enseñanzas de la Iglesia no pueden cambiar, porque esas enseñanzas de la Iglesia proceden de la revelación de Dios y su voluntad. Y la revelación de Dios y su voluntad son inmutables, no cambian porque las dio Dios, que es perfecto.
De manera que esas enseñanzas no pueden cambiar con el tiempo. Pero el tiempo que va cambiando debe interpretarse para que esas enseñanzas se puedan explicar a ese tiempo. Esas enseñanzas se deben adaptar al tiempo. ¿O cómo lo explico? Es decir, eh, la explicación, mejor dicho, las enseñanzas son inmutables. La explicación de esas enseñanzas inmutables se debe adaptar a los nuevos tiempos, eso sí. Pero las enseñanzas en sí no cambian. Aquellos que hacen anuncios sensacionalistas son falsos profetas. No buscan el bien del rebaño. Son mercenarios que se han infiltrado entre el rebaño. Nuestra unidad solamente puede forjarse en torno a la verdad de la doctrina católica. No hay otra forma, no hay otros medios. Intentar ganar popularidad con los medios de comunicación a expensas de la verdad equivale a hacer el mismo trabajo de Judas. No tengamos miedo. ¿Qué mayor don le ha sido dado a la humanidad que la verdad del Evangelio? Ciertamente, Jesús es exigente, sí. Seguirlo requiere cargar una cruz cada día. La tentación a la cobardía está presente en todos lados. Está al acecho esperando por los pastores en particular. La enseñanza de Jesús parece ser muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros estamos tentados a pensar, esto es duro de decir, ¿quién lo escuchará? El Señor voltea entonces a aquellos a los que ha elegido, a nosotros los sacerdotes, obispos, y nos pregunta de nuevo, ¿qué? ¿Ustedes también se van? Él nos mira directamente a los ojos y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿también tú me abandonas? ¿También tú abandonarás la enseñanza de la fe en su totalidad? ¿Tendrás el valor para enseñar, para predicar mi presencia real en la Eucaristía? ¿Tendrás el valor de invitar a los jóvenes a la vida consagrada? ¿Tendrás la fortaleza para decir que sin una confesión regular, sin la comunión sacramental, todos están en riesgo de perder su sentido? ¿Tendrás la audacia para recordarle a todos la verdad de la indisolubilidad del matrimonio? ¿Tendrás la caridad para hacerlo a pesar de los que te acusen? ¿Tendrás el coraje para invitar con amabilidad a las personas divorciadas que viven en una nueva unión a cambiar sus vidas? ¿Prefieres el éxito o quieres seguirme? Que seamos nosotros gratos a Dios usando las mismas palabras de San Pedro llenas de amor y humildad y que podamos responderle, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La siguiente columna, el amor a Pedro. El Papa es el portador del misterio de San Pedro, de quien Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El misterio de Pedro es un misterio de fe. Jesús quiso entregar su iglesia a un hombre. Y para recordarnos esto con más firmeza, permitió que ese hombre lo traicionara 3 veces en frente de todos los que lo entregaban antes de entregarle las llaves de la iglesia. Sabemos que la barca de la iglesia no le fue confiada a un hombre debido a sus habilidades extraordinarias. Creemos, sin embargo, que ese hombre siempre será asistido por el pastor divino para que pueda siempre sostener firme la regla de la fe. No tengamos miedo, escuchemos a Jesús. Tú eres Simón, tú serás llamado Pedro. Desde aquellas primeras horas, el tejido de la historia de la iglesia ha sido hilado con hilos de oro, con los hilos de oro de las decisiones infalibles de los pontífices, de los sucesores de Pedro, y con el hilo negro
de las acciones imperfectas de los papas, sucesores de Simón. Fíjate, el papa en su condición de hombre, sucesor de Simón, pero en su condición de papa, sucesor no de Simón, sucesor de Pedro. ¿Ves la diferencia? En esta mezcla incomprensible de los hilos entretejidos, palpamos la aguja que los guía por la mano invisible de Dios, intentando bordar en la tela el único nombre que puede salvarnos, el nombre de Cristo Jesús. Qué bonito, qué poética esta explicación que da aquí el cardenal Sara, ¿verdad? Haciendo aquí una metáfora de los hilos dorados, de los dogmas infalibles, de las decisiones infalibles de un papa, mezcladas con el hilo negro de los errores por su condición humana, y cómo esos hilos se entretejen y van hilando todo el bordado de la iglesia o toda la tela de la iglesia, y todos esos hilos van guiados por la aguja que es sostenida por la mano invisible de Dios, que al ir bordando con ese hilo dorado y con ese hilo negro, lo que va bordando en la tela que es la iglesia, el nombre de Cristo Jesús. Queridos amigos, sus pastores están llenos de faltas y de imperfecciones, pero despreciarlos no es la forma de construir una unidad en la iglesia. No tengan miedo de exigirles la fe católica, la fe católica. No tengan miedo de exigirles la fe católica. Que quede claro, no tengan miedo de exigirle a sus pastores, a sus obispos, a sus sacerdotes. No tengan miedo de exigirles la fe católica, los sacramentos de la vida divina. Recuerden las palabras de San Agustín. Deja que Pedro bautice. Es Él, Jesús, el que bautiza. Deja que Judas bautice. Es Él, Judas, el que bautiza. ¿Ves? Esto escribió San Agustín. Deja que Pedro bautice y entonces es Jesús el que bautiza. Deja que Judas bautice y entonces es Judas el que bautiza. El más indigno de los sacerdotes es aún así un instrumento de la gracia divina cuando celebra los sacramentos. Mira cuánto nos ama Dios, que ha consentido entregarle su cuerpo eucarístico a las manos sacrílegas de sacerdotes miserables. Si tú piensas que tus sacerdotes y tus obispos no son santos, entonces sé tú un santo para ellos. Cosa fuerte del cardenal. La iglesia está en crisis y que todo es culpa de los obispos y sacerdotes, no, es culpa de todos. Hay que corregir esto. Y como ya había dicho él, no se trata de armar grupos, de armar facciones, de dividir por aquí, de criticar por allá, no. Por eso dice aquí, si tú crees, si tú piensas que ni tus sacerdotes ni tus obispos son santos, entonces tú sé un santo para ellos. Tú ponles el ejemplo. No los critiques por no ser santos, tú sé santo y ponles el ejemplo. Es lo que tienes que hacer. Haz penitencia, haz ayuno en reparación de sus defectos y de su cobardía. Es la única forma en que alguien puede cargar con el peso de alguien más. El cardenal Sara, toda esta reflexión tan dura de este preámbulo le está dirigiendo a los obispos y en extensión a los sacerdotes, pero nosotros no nos salvamos. Y aquí es duro lo que nos dice el cardenal, y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Y nos dice además cómo. Si piensas que tus sacerdotes y tus obispos no son santos, entonces tú sé un santo para ellos, tú ponles el ejemplo. ¿Y cómo vas a ser un santo para ellos? Así, haz penitencia, ayuna en reparación de sus defectos y de su cobardía. Es la única forma que alguien puede cargar con el peso de alguien más. Finalmente, la cuarta columna, ya estamos por llegar a la hora de transmisión. Yo creo que nos va a dar tiempo perfecto de terminar todo el preámbulo. Vamos a ver. La cuarta columna, la caridad fraterna. Y esto es lo que dice el cardenal Sara. Recordemos las palabras del Concilio Vaticano II. La Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unidad de la humanidad entera. Sin embargo, tanto odio y división la desfiguran. Es tiempo de redescubrir un poco de amabilidad entre nosotros. Es tiempo de declararle un fin a las sospechas. Para nosotros los católicos, es tiempo de una reconciliación interior, como dijo el Papa Benedicto XVI. Escribo estas palabras desde mi oficina, desde las cuales tengo una vista de la Plaza de San Pedro.
extiende sus brazos para acoger mejor a toda la humanidad, porque la iglesia es una madre y nos abre sus brazos. Corramos pues a cobijarnos en su regazo, cerca de ella, lado a lado, dentro de ella, donde nada puede amenazarnos. Cristo extiende sus brazos de una vez y para siempre en la cruz, para que entonces la iglesia pueda abrir sus brazos y reconciliarnos en ella, con Dios y también entre nosotros. Todos aquellos que están siendo tentados por la traición, por la deserción, por la manipulación, a todos ellos el Señor les dice de nuevo estas palabras: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue lo que le dijo a Pablo y que propició su conversión. Cuando discutimos, cuando nos odiamos, Jesús es al que estamos persiguiendo. Oremos juntos por un momento ante el inmenso fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el que representan el último juicio, el juicio final, en el que representa el juicio final. Pongámonos de rodillas ante la divina majestad que está representada. Toda la corte celestial lo rodea. Los santos están presentes, cargando los instrumentos de su martirio. Ahí están los apóstoles, las vírgenes, los santos desconocidos, los santos que permanecen en el secreto del corazón de Dios. Todos ellos cantan gloria y alabanza. A sus pies, los malditos del infierno gritan su odio a Dios. Y de pronto nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra nada. Y de pronto, nosotros, que pensábamos que teníamos ideas tan importantes y proyectos tan necesarios, nos quedamos en silencio, sobrecogidos por la grandeza y la trascendencia de Dios. Llenos de temor filial, levantamos nuestros ojos hasta Cristo glorioso, al tiempo que nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿en verdad me amas? Dejemos que esta pregunta resuene. No tenemos prisa en responder. ¿En verdad lo amamos? ¿En verdad lo amamos lo suficiente para morir por amor? Si podemos responder con humildad simplemente: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, entonces Él nos sonreirá. Entonces María y los santos en el cielo nos sonreirán. Y a cada cristiano nos dirá, como alguna vez le dijo a Francisco de Asís: ve y repara mi iglesia. Ve y repárala con tu fe, con tu esperanza y con tu caridad. Ve y repárala con tu oración y con tu fidelidad. Gracias a ti, mi iglesia volverá de nuevo a ser mi morada. Robert Cardenal Sara, Roma, viernes, febrero 22 de 2019. Pues este es el preámbulo de este libro de Days Now Far Spent. Como te digo en español, traducir esto me cuesta trabajo. El día ya quedó atrás, el día ya está muy gastado, el día está muy desgastado. No sé qué título le van a poner en español cuando lo publiquen. Es un libro que definitivamente tenemos que leer y leer ya. Por favor, hazte de una copia. Si hablas inglés, no lo pienses más. Yo por eso pedí la copia en Kindle para descargarlo de inmediato y empezar a leerlo. Me pareció un libro que vale la pena compartir, que vale la pena leer, y por eso quise hacer esta emisión especial para leerte este preámbulo. Y bueno, ya te queda de tarea leer el resto del libro. Muchas gracias a todos por el favor de su atención y de su compañía, a pesar de ser tan noche. Y ya es noche, así que creo que es momento de que nos despidamos. Y creo que tenemos mucho que reflexionar de lo que he escrito en el preámbulo. Y es nada más el preámbulo del libro. Es nada más el preámbulo del libro. Por eso es por lo que es un libro que está sonando tanto y que poco a poco está ya apareciendo en los medios de comunicación. Así que vale más que lo leas para que sepas de primera mano qué es lo que sí dice el cardenal Robert Sara. Este último ejercicio de oración con el que nos guía ante el último juicio en la Capilla Sixtina, no sé a ti, a mí
en verdad me enchinó la piel. Por poco me saca una lágrima, me hizo un verdadero nudo en el corazón, en la garganta, ya no podía terminar el final.